Lo que realmente es arquitectura no forma parte de ni el 80 ni el 90% de la arquitectura que aparece publicada en las revistas, ni mucho menos la arquitectura que está llenando las ciudades de forma infecciosa y vírica. Eso no es arquitectura. La arquitectura es una disciplina que creo aún en el tiempo presente debe aunar las diferentes manifestaciones de las artes, y desde definiciones como Adolf Loos, la arquitectura es monumento tumba, a las más actuales como la de Louis Kahn, que yo creo que sigue estando en perfecta vigencia, arquitectura es The Making of a Room. No es arquitectura lo que se vende normalmente en los concursos que convocan los ayuntamientos. Suelen ser propuestas que nacen en una tarde, en 5 minutos, y que se basan en renders, en imágenes, en marketing y en otras cosas que no forman parte, yo creo, o que al menos forman parte de un discurso disciplinar que está más anclado al futuro que no al presente o al pasado de la arquitectura. Hablar del futuro siempre es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué será la arquitectura? No sé qué será. Sé lo que debería ser y lo que fue. Lo explicaba Enric Miralles en una grabación precisamente de un vídeo en su estudio, cuando tenía que plantearse cómo actuar en el casco antiguo destruido y bombardeado de Dresde. Y Miralles ponía un ejemplo muy claro. Dice: yo tengo la historia aquí. La historia es una cosa, la historia es un dato. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Me la puedo poner delante como un referente al que llegar, me la puedo poner detrás como una huella, me la puedo poner en medio, puedo hacer lo que quiera con ella, pero la tengo que tener presente. Con esta clara voluntad, yo diría, de no borrar, sino de recuperar e incorporar y hacer muchos más complejos nuestros proyectos desde la historia. En el caso del concurso de la Acrópolis de Atenas, ¿qué falta había? Había una falta clara de coger la Acrópolis en la mano, de ponerla delante, de ponerla en medio, de ponerla detrás. Cada cosa, ponerla delante significa a lo mejor evocarla, ponerla en medio significa quizás criticarla, ¿no? Llevarla al límite, y ponerla detrás es a lo mejor recuperarla como un fantasma, como una imagen, como una huella. Había algunas propuestas que sí que lo hacían, que dialogaban con la Acrópolis como una imagen simplemente, ¿no? Pero el discurso crítico en los centros históricos es lo que falta, y lo que hoy en día hace que todas las arquitecturas parezcan asépticas, que se hayan tomado como una aspirina del dolor de cabeza, que es la historia, ¿no? Uy, esta cosa que duele tanto, el Partenón, ¿qué hago con ella? Me tomo una aspirina, se me baja, ¿no?, la fiebre de la historia, y entonces proyecto. Quiere decir que no sientes nada, que no tienes ni el frío ni el calor de tener un monstruo allí delante como es la Acrópolis, y propones las propuestas que surgen, y que son el 90%, insisto, de las propuestas tanto fuera profesionales como el gran descubrimiento ha sido las que también se dan en las escuelas de arquitectura antes ya. O sea, que esta asepsia o esta especie como de anestesia de la historia y del discurso está ya en las escuelas. En las escuelas a lo mejor hoy se enseña, no, la arquitectura es un objeto. Yo sí, pero ya sabemos que los objetos en sí mismos no son nada, tienen que interaccionar con un entorno, con una historia, con unas preexistencias, con un solar, que en este caso en el concurso era complicadísimo y que pocos resolvían. Todo eso es lo que va haciendo maravilloso que el proyectar y el hacer proyectos de arquitectura sea una herramienta para conocer. Y quizás se tendría que galardonar y premiar a los estudiantes de arquitectura que cuando llegan a un contexto histórico, cuando están en un solar, con su proyecto aprenden a ver qué hay en el solar también, ¿no? Y descubren todo lo que hay alrededor, tanto en visuales como en recorridos, como en emplazamientos, en formas infinitas. Pero un proyectar es conocer. Y si vas con una imagen predeterminada, no conoces nada y te quedas en el icono, que es vacío. Que la mayoría de las presentaciones de los proyectos, de los concursos de arquitectura, tanto de escuelas como normalmente concursos internacionales, han
acabado con un grafismo y una estética que parece las propagandas de Navidad de venta de perfumes. ¿No ves? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Un potecito de colonia o un edificio? Es tremendo, pero es que a veces tienes esta sensación con las brumas que les ponen a las láminas de fondo, las grafías. Las escuelas privadas, desde el primer año ya les dicen: tú lo que tienes que saber es aprender a vender un producto. Y la arquitectura ya no es arquitectura, es un producto. Horror. Cuando un edificio puede ser comparado con un pote de colonia, pues vienen los Jean Nouvelles plantando edificios puros, o no sé, el Dominique Perrault planteando la sección del Nokia no sé qué modelo es, el E80 y pico, este que desliza. Vienen estos iconos extraños. Una cosa que quiero denunciar es la absoluta innecesidad de hacer esta carrera sin ordenador. Esta carrera se podría hoy en día seguir haciendo sin ordenador, sin renders, sin esta pornografía de la imagen que surge simplemente porque le das a una tecla, a unos vectores de luz, a unos materiales que tú ni siquiera controlas al 100%, sino un maldito programa, casi como si fuera el programa de etiquetado de las botellas, ¿no?, de colonia, para ponerle las luces, los reflejos. Es aire fresco, es como beber agua, el saber, casi como un termómetro colocado, decir qué pasa en el mundo ahora, qué está pasando, y lo que pasa es muy sintomático, porque a veces viendo un panel decimos: este es de China, este tiene pinta de ser nórdico, este seguramente puede ser que venga de Latinoamérica, esto es un flipao que está en, no sé, en Harvard, o este viene de la Architectural Association. O sea, ves las líneas, ¿no? Ves los rastros de los grandes maestros y de la gente a la que, y de los maestros previos y de los referentes a los que nos cogemos como estudiantes para aprender, ¿no? Es obvio, la arquitectura no se crea ni se destruye, se transforma. Y esto va muy bien para saber cuáles son los referentes que tiene esta nueva generación. Colin Rowe, en 2 frases, fue uno de los primeros historiadores que eliminó el contenido de la forma y se quedó solo con la forma, con la imagen. Y allí vino el gran problema. Todos los herederos de la escuela de Colin Rowe, que toman la forma como algo puro visual, al margen de la ideología y al margen del contenido, acaban diciendo propuestas que dices: mira, ha cogido un gráfico, un esquema, y empieza a inventarse un discurso autónomo. Es un discurso imperialista. Dice: yo voy a decir qué es la historia. La historia es simplemente forma, al margen de los contenidos, al margen de las ideologías. Y si yo digo que la historia es una forma, me puedo apoderar de ella democráticamente y lanzarla al mundo de forma imperialista. O sea que estamos aún bajo el reinado de la imagen, que es algo cuyo origen se encuentra en la escuela de Texas, en Colin Rowe, en Peter Eisenman, en todos estos herederos, en Robert Venturi, todos los herederos de esta escuela norteamericana. El primer escrito de Colin Rowe se llama La matemática de la vida ideal y compara la malcontenta de Andrea Palladio con la Bilstein de Le Corbusier. Y dice: son lo mismo. ¿Por qué? Porque está el mismo trazado geométrico en planta. Hombre, pues hay 500 años de diferencia, no es lo mismo. Cuando aniquilas el tiempo, que es lo que, como dice la definición de Mies de arquitectura, ¿no?, la voluntad de un tiempo traducido en espacio, cuando aniquilas la componente tiempo de la arquitectura se vuelve en una cosa que es, pues eso, objeto, espacio vacío, diagrama de formas que... Y eso se ve en los concursos. Dices: este es norteamericano. Y Le Corbusier evidentemente la coloca como meta. Cuando Le Corbusier dice que quiere hacer la Acrópolis, el Partenón, se está fijando un eterno retorno, que es un ideal clásico, una belleza, que se manifiesta a lo largo de su carrera desde Ronchamp, la Unité o la Ville Savoye. Todas diferentes, pero para él todas iguales. Siempre tenían ese mismo objetivo que alcanzar, esa misma meta, ¿no?, que se fijaba, el llegar a ese ideal, a esa perfección clásica. Cuando Le Corbusier ve en cambio la Acrópolis, no la ve como eterno retorno, la ve como un cubo negro. No hay un cubo negro ahí, evidentemente, y además la frase es ese cubo negro que entronizas el paisaje a 4 horas en chalupa y a burro, yo a ti me rindo, ¿no? O sea, a ver,
Está claro que para Le Corbusier la historia es una construcción. Él lo quiere ver como un cubo y negro, pues vete tú a saber, porque le da mal rollo en el año 20, ¿no? Pero luego ya lo transforma en cubo blanco. Pero la historia siempre tiene que estar. Pep Llinás, cuando explicaba en una conferencia magnífica cómo había planteado la biblioteca Fusté, decía, no, es que yo tengo una preexistencia brutal, que son las medianeras que han quedado vistas de este corte, de esta sazón de esta manzana que nunca se va a poder cerrar, y voy a trabajar con esta idea de medianera y de plano, ¿no? Claro, la historia nunca es tan digna como la Acrópolis. A veces tiene forma de medianera, a veces tiene forma de Acrópolis, ¿no? Pero en el caso de Moi, claro, Le Corbusier interpreta muy bien la Acrópolis como en un sentido muy zen, como ese objetivo al que siempre llegar, pero nunca imitar ni reproducir, sino simplemente evocar. Y hay más gente que ha mirado la Acrópolis. Hay una foto espléndida de Mies en 1952, creo que la toma también Peter Blake, de Mies de espaldas al espectador, con sus hombros anchos como un muro, mirando el Partenón a lo lejos. ¿Por qué? Pues porque muchos también han querido interpretar la arquitectura miesiana como nuevos templos, nuevas formas de construir desde la tecnología, esos ideales clásicos. Al Partenón se enfrenta, pues, normalmente los que han cambiado la historia de la arquitectura. Louis Kahn también, y lo dibuja como sombras, ¿no? Como unas sombras que arrojan casi en todo el plano de la composición un vacío negro que da miedo, ¿no? Y por eso me extraña que nadie se enfrenta a la Acrópolis, porque es muy difícil, lo entiendo, pero hay que hacerlo. Hay que medirse con ella. La Acrópolis son muchas cosas. Le Corbusier dice que es un cubo, Mies a lo mejor de un templo. La Acrópolis, yo creo que lo que más enseña es que es una promenade, un recorrido. Y había propuestas del concurso que intentaban introducir esa idea de promenade. De hecho, el tercer premio fue galardonado porque construyó un espacio interior con unos recovecos, con unas entradas, unas salidas, ¿no? Que en cierta manera podían recordar esa construcción de un recinto, ¿no? Esa construcción de un recinto que no es sagrado, que es un museo, pero que tiene la idea del recorrido como el eje que lo estructura todo en su dimensión. La Acrópolis es todo lo que tú quieras ver. Hay gente que ha visto incluso fotogramas de cine cuando las Ateneas van en la procesión girando alrededor del friso y van viendo escenas. Pues es cine, si quieres verlo, es un cubo negro, es promenade. Puedes ver muchas cosas.